Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de Vida Consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor en la que estoy. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Por cierto, les estoy hablando desde la parroquia del Redentor, donde se han grabado varias de las secuencias de la película tan galardonada los domingos, tan galardonada en los Goyas, ¿verdad?, estos días. Así que aquí, en esta misma parroquia donde estoy ahora, se grabaron varias de esas secuencias. De hecho, la parroquia del Santísimo Redentor era como la parroquia de la familia de esa película tan galardonada, vuelvo a decir, en los Goya. Bueno, pues ahí, desde aquí les saludo a todos. Saludo también, como no, a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio silencioso de ellos, callado, oculto, podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones. De un modo especial, hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una entrevista realizada en Roma por el padre Antonio Torres. Es también trinitario, compañero mío, hermano mío, con motivo de la presentación de la película Las locas del obelisco, sobre los fundadores madrileños Padre Méndez Casariego y la Madre Mariana Alsop. Esta película va a ser estrenada la próxima semana, el 13 de marzo, y ya ayer fue la primera emisión en Roma, la presentación en Roma, una presentación restringida, y tras ella una entrevista que nos ofrece también el padre Antonio Torres. Bueno, pero seguimos, que también tenemos otras secciones. Amaro Villanueva con la sección Música para Evangelizar. El padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, también con la sección Santos de ayer y hoy, que en esta ocasión hoy nos hablará de esas dos figuras, del padre Méndez Casariego y de la madre Mariana Alsop. Y Gilberto Fernández Escalante nos sigue explicando la historia de la Iglesia, la historia de la vida consagrada. Así que un programa interesante el de hoy. Hoy 5 de marzo de 2026. Y el Papa León XIV, tras los ejercicios espirituales, toma la normalidad de su vida y continúa con su catequesis sobre los documentos principales del Concilio Vaticano II, durante la audiencia general que ayer por la mañana tuvo en San Pedro. Esta vez se centró en el documento Lumen Gentium, que significa luz de las naciones, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II, y que trata sobre la misión que tiene una realidad compleja en el mundo como la Iglesia. Se describe a la Iglesia, decía el Papa ayer, como una realidad compleja, en cuanto convive en ella tanto la dimensión humana como la dimensión divina, integrándose armoniosamente, sin separación ni confusión. El Papa hizo hincapié en que la dimensión humana está formada por hombres y mujeres que tienen virtudes y defectos, y la divina se refiere al proyecto de amor de Dios para con la humanidad. Esta dualidad hace que se trate de un concepto diverso a todo lo que conocemos, decía el Papa León ayer, ¿verdad? Es verdad que estos días en España hay un poco de revuelo por las declaraciones de alguna actriz en esos premios Goya, ¿verdad?, sobre la Iglesia. Pues decimos esto. Yo creo que la respuesta del Papa León es la mejor. Ningún chiringuito ni nada parecido. La Iglesia es una realidad compleja.
Además, el Papa dedicó unas palabras a 3 grupos concretos de la sociedad: a los jóvenes, a los recién casados y a los enfermos. Les animó a aprovechar este tiempo de Cuaresma para prepararse a descubrir cuál es la verdadera esperanza del hombre. También cabe reseñar que hacía varias semanas que no escuchábamos al Papa León ofrecer declaraciones a los medios en la salida de Castel Gandolfo. Ya saben que una vez a la semana suele ir el Papa a descansar a la residencia veraniega de los papas allí en Castel Gandolfo, que está muy cerquita de Roma. Y en estas declaraciones Oriente Medio y el mundo entero fueron el tema, ¿verdad? Porque tanto Oriente Medio y el mundo entero vive momentos de máxima tensión mientras se multiplican cada día los ataques desde que se produjo el de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Tal como ya denunció durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre, el Pontífice, aprovechó la oportunidad de nuevo frente a la Villa Barberini para hacer un llamado urgente por la paz, rezar por la paz, trabajar por la paz, procurar que existiese menos odio, decía el Papa en esas declaraciones cuando salía de Villa Barberini. La red humanitaria de la Cruz Roja ya ha informado que solo durante los primeros días se calculan más de 550 personas fallecidas a causa de los ataques. Verdaderamente terrible. Y desde allí nos llega la voz también del obispo Monseñor Aldo Berardi, vicario apostólico del norte de Arabia, que emitió un comunicado en el que instaba a los fieles a mantener la calma y actuar con precaución en estos delicados momentos. Sigan, decía él, a los fieles de Arabia del Norte atentamente las instrucciones de las autoridades civiles y tomen las precauciones necesarias en sus hogares, lugares de trabajo y parroquias. El Monseñor Aldo Berardi es trinitario, yo lo conozco personalmente. También desde aquí nuestra oración por todos aquellos hermanos nuestros que están en esos países viviendo verdaderamente una ola de terror y de incertidumbre. Pues pedimos por ellos, querido Aldo, también nuestro apoyo desde este programa de vida consagrada en el que estamos, porque ya saben ustedes que Líbano, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Qatar siguen siendo bombardeados y ya están también involucrados en un conflicto que parece que solo acaba de empezar. Recemos, hermanos, por todo eso. Bueno, pues ahora sí, vamos a continuar con el programa. Les he dicho al comienzo que hoy tenemos una entrevista que ayer hizo el padre Antonio Torres, trinitario también, en Roma. Así que vamos a escuchar esa entrevista directamente desde Roma. Buenas tardes, Padre Cordo. Nos encontramos aquí en el Cinema Farnese de Roma, en el que acabamos de terminar ahora mismo de visualizar y de ver pues una película que nos ha sentido y nos hemos sentido un poco todos emocionados, ¿no? Las locas del obelisco, la película de las hermanas trinitarias, una película que ha sido dirigida por Pablo Moreno, que ha sido protagonizada por Paula Iglesias, y nos encontramos también con la hermana trinitaria, la Madre General Belén Vergillo. Yo tengo que confesar que acabamos de terminar la película y estoy un poco emocionado, la verdad, porque pues como trinitario, como religioso trinitario, me siento totalmente identificado. Pablo, enhorabuena. Muchas gracias, porque creo que has sabido muy bien captar el carisma trinitario y llevarlo a la pantalla, ¿no? Mi primera pregunta sería, pues acabáis de terminar un proceso seguramente bellísimo, muy, muy bonito, ¿no? ¿Cómo os encontráis, ¿no? Ahora, después de tanto trabajo y viendo cómo las personas empiezan a disfrutar de vuestro trabajo. Bueno, pues muy emocionado, la verdad, porque además esta es la segunda vez, pero la primera vez que ponemos la peli con un público que es muy internacional, de muchos lugares distintos. Es decir, hemos hecho una película que a veces podemos decir, a lo mejor es muy local, pero hemos visto que ha funcionado, que gente de lugares muy lejanos, ¿no? de culturas muy distintas, se emocionan con la película, y ha habido testimonios de gente profundamente tocada, y pues la verdad que
pues todos los que nos dedicamos a esto, que nos gusta contar historias, no podríamos contar una historia si no estuviese el público. El público completa la película. Yo hoy siento que de alguna manera comienza a cerrarse el círculo y la película comienza a estar completa. Un círculo que ha durado cerca de 2 años, ¿no? Y que, ha sido protagonizado por, como decía antes, por Paula Iglesias. Y Paula, seguramente que ha sido un trabajo duro, pero un trabajo muy bonito. ¿Cómo ha sido todo el proceso en el que has encarnado la vida de Madre Mariana? Pues nada, el proceso pues comenzó con el guión, con conocer a las hermanas trinitarias, con poder conocer a algunas de las chicas que estaban en la casa de las hermanas, con que me compartieran sus historias personales. Tuve la oportunidad de entrar en el cuarto real del padre fundador, de tocar objetos reales de ellos. Pues un proceso un poco de empaparme todo lo que podía y ir integrando toda la información que me pudieran dar. ¿Qué cosa te ha llamado más la atención de la vida de Madre Mariana? Hombre, pues llama mucho la atención ese cambio, ¿no?, radical de una persona que lo tenía todo, de una persona que podía haber escogido el camino fácil y decide ser valiente y lanzarse al vacío a ver qué pasa. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho ese cambio de las hermanas, ¿no? Ese momento primero que parece que la familia no le apoya, pero me encantó ver que de repente no solo le apoyan, sino que al final incluso su hermana pequeña, Conce, se vuelve trinitaria con ella. Eso me conmovió mucho, la verdad. Bueno, de hecho, he dicho antes que la película es una película, no quiero ser un spoiler, pero la película es muy dura, ¿no? Es muy dura porque narra una situación actual que sigue siendo pues con bastante dolor que sufren las mujeres, algunas mujeres, pero realmente, Belén, ¿qué es lo que quiere ofrecer esta película? ¿Qué queréis ofrecer con esta película a la sociedad? Pues queremos ofrecer que las personas que la vean se cuestionen, primeramente que conozcan la realidad del siglo XIX, pero que es la realidad actual, que la conozcan, que se dejen interrogar por ella y que se hagan una pregunta, ¿qué puedo yo aportar, ¿no? ¿Qué puedo yo aportar a la vida de tantas mujeres que sufren, que son vulnerables, que siguen siendo explotadas, esclavizadas? Que nos preguntemos y que, pues también conozcan, ¿no?, a estas dos figuras, al padre Méndez y a Madre Mariana, porque también queremos que sea un homenaje hacia ellos, ¿no?, hacia ellos dos y hacia tantas trinitarias que desde el siglo XIX han hecho realidad, han encarnado el carisma trinitario, ¿no? Estamos a 4 de marzo, en 4 días estamos celebrando el Día de la Mujer, ¿no? Qué bonito es que llega a la pantalla, previo a estos días, ¿no?, una película como Las locas del obelisco, ¿no? Un nombre ofensivo, pero que a la misma vez se convierte como un elogio, ¿no? ¿Qué quiere decir Las locas del obelisco? ¿Por qué le llamamos a esta película Las locas del obelisco? Pues porque 6 mujeres, entre ellas Madre Mariana, en el siglo XIX, fueron capaces de abrir las puertas de su casa para acoger a tantas mujeres, mujeres jóvenes, víctimas de la trata, de la prostitución, y acogerlas por lo que son. No pedían informe, no requerían nada, simplemente que quisieran salir de la esclavitud y hacer camino hacia la libertad. Y eso era una locura en el siglo XIX, ¿no? Y una locura, para mí, una locura por el Evangelio, ¿no? Porque lo que encarnaron era lo que Jesús de Nazaret hizo con tantas personas, ¿no? Desde la cercanía, la compasión y la inserción, ¿no? Y
es buena pregunta la que has hecho, ¿no? En vísperas del 8 de marzo, ¿no? Ahora hablamos mucho de empoderamiento, de empoderar a la mujer, como si fuera un invento, una novedad del siglo XXI, ¿no? Ellos, Francisco y Mariana, y las primeras trinitarias, lo han hecho desde el siglo XIX, ¿no? Al dotar a estas jóvenes de recursos, de herramientas, de formación para que pudieran ser libres, ¿no? Pablo, seguramente que hacer una película religiosa o que narra un proceso religioso no debe ser fácil. ¿Crees que la sociedad española está preparada para este tipo de películas? Nosotros llevamos 20 años haciéndonos esa misma pregunta, pero creemos que a veces no estamos preparados para lo que viene y a veces sí y no lo sabemos. Yo creo que más que nada para lo que sí que tenemos que estar preparados es para no tener miedo de compartir lo que somos. Y la gente los católicos, la gente que profesamos la fe y que somos cristianos, creo que es el momento de salir de las sacristías, de salir de ese ensimismamiento que tenemos muchas veces, salir a la sociedad y compartir lo que somos, sin complejos, sin miedo, porque solo compartiendo podemos construir civilización. Si no compartimos lo que somos y no contamos nuestras historias, vamos a ser unos desconocidos y no se puede amar a lo que no se conoce. Entonces, si queremos que la sociedad nos integre y podamos volver a hablar públicamente en los espacios públicos, tenemos que dar a conocer lo que somos. Y tenemos que estar en los sitios donde está la gente, en los ágoras, en los centros comerciales, en los lugares por donde pasa todo el mundo, ¿no? Y creo que en este caso las películas son un elemento bueno porque nos ayuda a transmitir ese conocimiento, ¿no? El conocimiento compromete. Y yo creo que con eso podemos llegar a muchos. Y nos ayuda también a expresar un fenómeno, que es el fenómeno religioso, que todos de una forma u otra pues vivimos también, ¿no? En nuestra vida, ¿no? ¿Cómo puede ayudar esta película a dar a conocer ese proceso vocacional que como religioso tú, Belén, has vivido, ¿no? Y que pues seguramente que muchos jóvenes que nos están escuchando, muchas personas que nos están escuchando, pues se sienten con ese interrogante, ¿no? Efectivamente, la película invita a hacerse la pregunta vocacional. Cuando Mariana se está preguntando qué quiere hacer con su vida, ¿no? Cuando hablan de los sueños, estoy haciendo spoiler un poquito, pero bueno, creo que cada uno también nos podemos preguntar y sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Qué sueño tienen en la vida, ¿no? ¿A qué aspiran? Pero profundamente, ¿no? ¿Qué es aquello a lo que me quiero comprometer, a lo que quiero dedicarme, que realmente me haga feliz por dentro, ¿no? Ahora mismo pues hay mucho digital, mucho ruido, mucho exponerme también en las redes sociales. Soy feliz o estoy mejor si tengo muchos likes, mucho me gusta. En el fondo creo que eso no da la felicidad. La felicidad la da cuando una persona se pregunta qué quiero hacer con mi vida y lucha por ello, ¿no? Es una película que se puede trabajar la vocación en todos los niveles, en todas las dimensiones y sobre todo en la dimensión vocacional, ¿no? Entonces es una invitación a cuestionarse, que los jóvenes se cuestionen qué quiero hacer con mi vida. En la película escuchamos a padre Francisco de Asís Méndez Casariego y a la madre Mariana decir frases que de una forma u otra nos llegan a nuestro corazón, ¿no? Os quiero preguntar a los tres, ¿con qué frase os quedaréis para vuestra vida de estos dos personajes? Es difícil, ¿eh? Pero a mí hay una que me emociona mucho, que es cuando le preguntan a Mariana ¿qué sueños tienes, ¿no? ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? Y antes ella ha hablado de los sueños, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir que estas chicas puedan cumplir sus sueños, ¿no? Esos sueños de libertad. Y después el padre Francisco dice, tengo un sueño, que es una casa con las puertas abiertas. Y esos tres momentos donde aparece la palabra sueño, me parece que son quizá de mis momentos favoritos de la película. Yo creo que me quedaría con la frase de
tienen derecho a poder escoger, que dice Mariana al padre. Belén. Me has dicho una frase sola, ¿no? Me quedaría con muchas frases, pero con una frase que sale en la peli y que dice realmente Madre Mariana es: no importa lo que han sido, sino lo que pueden llegar a ser. Yo creo que resume de una forma muy, muy corta lo que es el carisma trinitario, ¿no? Y lo que es la misión nuestra. No importa cómo estés, de dónde vengas, tu pasado, lo que importa es el futuro que tenemos por delante. Muy bien, pues ya hemos abierto la boca, ¿vale? Y ahora se trata de saber un poco que nuestros que nuestros oyentes sepan un poco dónde pueden encontrar esta película, dónde pueden verla y, bueno, cuándo se estrena en España, porque aquí en Italia ya hemos tenido la suerte de poder verla. Pues a partir del viernes día 13 de marzo vamos a estar en muchas ciudades de España. Si usted entra en www.laslocasdelobelisco.com puede ver los cines y las ciudades que están. Si no llegamos a su ciudad, a su localidad, puede pedirla en su cine. Y sobre todo, todos los que tengan la suerte de tener un cine cerca donde se ponga la peli, vayan el primer fin de semana. Es muy importante para nosotros para poder estar una semana más. No somos una gran empresa, no somos una gran distribuidora, somos pequeñitos, estamos haciendo cosas que merecen la pena, pero necesitamos el apoyo del público para poder continuar y para poder hacer que la película llegue a la gente. Así que si ustedes quieren ver esta película, recomiéndenla. Y vayan ese fin de semana, el primer fin de semana, el día 13 de marzo. Muchísimas gracias. Por último, ¿por qué tenemos que ir a ver la peli? Porque está muy bien hecha, porque habla de las hermanas trinitarias y porque realmente merece la pena verla y dejarnos afectar por el tema que aparece candente, que es el tema de la trata, de la exclusión, de la vulnerabilidad de tantas mujeres. Y porque es un homenaje, lo decía al principio, ¿no? Un homenaje a tantas hermanas que han dado su vida, que han luchado porque muchas jóvenes salieran adelante. Pues, querido Cordo, querido hermano, Las locas del obelisco, un largometraje dirigido por Pablo Moreno, basado en hechos reales y ambientado en el siglo XIX. Os dejamos desde Roma con un fuerte abrazo. Ya ven ustedes qué interesante ha sido la entrevista que ayer tuvo el padre Antonio Torres, allí en Roma. Interesantísima la película, ya a mí se me han puesto los dientes largos y quiero ver la película, ¿verdad? Vamos a ver si en Bilbao todavía no la han programado, pero voy a pedir con algunos feligreses que la puedan programar en alguno de los cines de Bilbao. Y ahora seguimos con nuestro programa. Hacemos una pequeña pausa de la mano de Amaro Villanueva con música para evangelizar y seguimos con las demás secciones del programa de hoy. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy presentamos la canción Ángelus, interpreta el grupo Comunicadoras Eucarísticas. El ángel del Señor le anuncia a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesús. Te suplicamos, Señor, derrama tu gracia en nosotros, que por el anuncio del ángel conocimos la encarnación de tu Hijo Jesús. Por su cruz y su pasión seamos llevados a la gloria de su resurrección. Amén. Gracias, Amaro Villanueva, por este programa, por esta sección de música para evangelizar, este programa de música que nos ofrece semana tras semana. Y ahora seguimos con la siguiente sección del programa de hoy, el padre Alfredo Gutiérrez Mendoza, con la sección Santos de ayer y hoy. Y hoy precisamente nos va a hablar del padre Méndez Casariego y de la madre Mariana Alsop, ¿verdad? Protagonistas de esa película Las locas del obelisco, de la que hemos hablado en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Adelante, padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Nuevamente les saluda en este jueves 5 de marzo del año en curso su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Y hoy, mis queridos hermanos, quisiera comenzar nuestro espacio en el programa con una pregunta sencilla pero a la vez profunda. ¿Alguna vez has sentido que Dios te pide algo más grande que tú mismo? Algo que parece superar tus fuerzas, pero que al mismo tiempo enciende tu corazón. Con esta pregunta quiero decirte que hoy comenzaremos o conoceremos la historia de dos almas que dijeron sí a ese llamado.
el venerable Francisco de Asís Méndez Casariego y la venerable Mariana Alsop González Manrique, conocida como Mariana de la Santísima Trinidad en su nombre religioso. Esta es una historia de fe concreta, de caridad organizada y de confianza total en Dios. Y quiero que nos vayamos preguntando a lo largo de estos minutos, ¿qué obra quiere Dios hacer a través de mí? Vayamos meditando esta pregunta a lo largo de este momentico para también saber qué es lo que el Señor pide a cada uno de nosotros. Esta historia nos hace ver cómo la santidad no es una meta inalcanzable, sino una respuesta concreta al amor de Dios en medio de los desafíos del mundo. Una vida masculina, otra femenina, que se encontraron para dar fruto abundante al servicio de los más necesitados. Venerables Francisco y Mariana, fundadores del Instituto de las Hermanas de la Santísima Trinidad. Bien, empecemos por una breve biografía del venerable Francisco de Asís Méndez Casariego. Nace en Madrid el 21 de junio de 1850 en el seno de una familia cristiana y acomodada. Su padre era pintor de cámara y académico de bellas artes, y desde niño Francisco mostró gran sensibilidad hacia los demás, una profunda vida interior y un gusto por lo práctico y lo humanitario. Inicialmente estaba encaminado hacia una carrera profesional, la ingeniería, pero a los 18 años, por un movimiento interior fuerte, decidió dejar esa ruta para estudiar la formación camino al sacerdocio y responder al llamado de Dios. Se licenció en Derecho Civil y Derecho Canónico y posteriormente en Teología en la Universidad de Madrid, donde también recibió su ordenación sacerdotal en 1874. Desde el inicio de su ministerio, Francisco no se conformó con lo cómodo. Fue párroco de la Iglesia de la Encarnación en Madrid y canónigo de la Catedral, pero su corazón siempre estuvo con los últimos, los niños de la calle, los pobres, los que no tenían voz en la sociedad. Durante unos ejercicios espirituales en 1876, sintió una clara inspiración de Dios para fundar una comunidad religiosa que acogiese sin condiciones a quienes más lo necesitaban. Este impulso fue el germen de lo que más tarde sería el Instituto de las Hermanas de la Santísima Trinidad. Francisco fallece en Madrid el 1 de abril de 1924 y sus restos, juntos con los de Mariana, reposan en la casa madre de la congregación en la calle Marqués de Urquijo de Madrid. Y podríamos preguntarnos aquí, en tu vida, en nuestra vida, ¿hemos sentido un llamado interior que nos pide ir más allá de lo cómodo? ¿Cómo respondemos a esa voz? Acerca de Mariana de la Santísima Trinidad, Mariana nace en Tepic, México, el 24 de noviembre de 1854. Hija de padre inglés diplomático y madre española. A la muerte de su madre, cuando tenía 8 años, fue enviada con sus hermanos a España, al cuidado de su familia materna, recibiendo una educación cristiana y humanística en el colegio de Santa Isabel la Real. Aunque creció en un ambiente acomodado y asistió a la alta sociedad madrileña, su corazón no se quedó en lo superficial. Desde joven sintió un profundo interés por la oración, la piedad y especialmente por ayudar a las personas más desamparadas. En 1882 recibió la invitación de Francisco Méndez para colaborar en su proyecto de fundar una comunidad religiosa dedicada a la acogida de jóvenes en riesgo de exclusión o prostitución. Mariana lo aceptó con generosidad y valentía. Así, fue cofundadora del Instituto de las Hermanas de la Santísima Trinidad el 2 de febrero de 1885 y junto con el venerable Francisco puso la piedra fundacional de una obra que respondería a una de las necesidades más urgentes de su época, la dignidad y protección de la juventud vulnerable. Mariana fue la primera superiora general de la congregación y promovió el crecimiento del instituto no solo en España, sino también en América Latina, acercándose a los lugares donde la pobreza y la injusticia moral y social golpeaban con tanta fuerza. Murió en Madrid el 15 de marzo de 1933
Y como Francisco, sus restos están en la casa madre de las Hermanas Trinitarias de Madrid. Y aquí nos viene otra pregunta. ¿Qué te dice tu historia de fe sobre salir de tu zona de confort para acompañar a quienes más lo necesitan? En cuanto al contexto social, político y religioso de su tiempo, ellos vivieron en una España marcada por profundas transformaciones, cambios políticos y tensiones sociales del siglo XIX y comienzos del XX, un crecimiento de la ciudad con migraciones internas y pobreza urbana y desigualdades sociales que dejaban a muchos jóvenes sin protección ni futuro. La Iglesia, por su parte, estaba llamada a responder no solo con doctrina, sino con obras concretas de caridad, precisamente en medio de esta realidad humana herida. Hoy nuestra sociedad tiene jóvenes desorientados y sin esperanza. Es la pregunta que nos debemos hacer hoy. ¿Y cómo podemos hacer como comunidad, como iglesia, para acogerlos? El Instituto de las Hermanas de la Santísima Trinidad fue fundado el 2 de febrero, como ya habíamos dicho, de 1885, con un propósito muy claro: acoger, formar, liberar y evangelizar a las jóvenes más necesitadas, aquellas que se encontraban en peligro de exclusión social y moral. En cuanto a la visión de este instituto, se basa en reflejar en el mundo el amor trinitario, comunión, entrega y misericordia, haciendo visible la presencia de Cristo en los más vulnerables. Y su misión es ofrecer hogares, educación, oportunidades profesionales, rehabilitación y acogida sin condiciones, manteniendo siempre las puertas abiertas para quienes necesiten protección. Hoy, el carisma de las hermanas trinitarias sigue latente, sigue vivo. Están presentes en países como España, Argentina, México, Uruguay y algunos más, ofreciendo proyectos sociales, educación y acompañamiento a jóvenes en vulnerabilidad. Incluso recientemente se ha producido una película inspirada en la vida de Mariana, mostrando cómo una mujer valiente y creyente no solo transformó su entorno, sino que sigue iluminando a nuevas generaciones con su testimonio. Esta película, titulada Las locas del obelisco, narrará la vida de esta mujer, una mujer del siglo XIX que dedicó su vida a rescatar a las jóvenes víctimas de trata y explotación, y que junto al padre Francisco de Asís Méndez Casariego, pues fundó este instituto para ayudarlas en esta situación tan vulnerable. Y aquí una pauta sin ánimo de hacer propaganda. La película se estrenará en los cines de España el próximo 13 de marzo del 2026. Y está protagonizada por Paula Iglesias como la Madre Mariana. Por tanto, sería bueno que también nosotros vayamos dejándonos tocar por la vida de estos santos, santos que desde la sencillez y el silencio han marcado la historia y la siguen marcando. Por eso, queridos amigos, no perdamos de vista esta invitación que nos hacen estos hombres y mujeres a vivir la vida con radicalidad, con entrega, con entereza. La historia de Francisco y Mariana nos enseña que la santidad nace del amor concreto, que la fe no se mide por discursos sino por obras, que Dios sigue llamando hoy a corazones generosos. La vida vocacional no es del pasado, sigue siendo muy presente. Y si tú estás escuchando esto, recuerda, Dios te está invitando también a hacer luz donde más se necesita. ¿Qué pequeño gesto de amor puedes hacer hoy por alguien que lo necesita? Hay que pensarlo, hay que compartirlo y hay que vivirlo. Que Dios nos bendiga en este día abundantemente y que el ejemplo de estos dos venerables, Francisco y Mariana, inspire nuestro caminar diario y crezca en nosotros y en nuestro corazón el deseo no solo de la santidad, sino también de ayudar a todo aquel que lo necesita.
Gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Y concluimos, ahora sí, el programa de Vida Consagrada con la última sección, con la que nos ofrece don Gilberto Fernández Escalante. Él nos explica esa historia de la vida consagrada, con sus más y con sus menos, con sus herejías y con sus santos. Esta es la vida, como nos recordaba el Papa León ayer en la audiencia general, hablándonos de la Iglesia, ¿verdad? Comentando la Lumen Gentium. Pues qué interesante. Esta es la Iglesia, una realidad compleja. Nos lo recordaba ayer el Papa y lo seguimos diciendo nosotros también. Y don Gilberto Fernández Escalante es nuestro colaborador laico y doctor en historia. Nos lo explica pormenorizadamente. Un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. Esta tarde proseguimos nuestro ciclo dedicado a las formas de disidencia religiosa y a las herejías propias de la Baja Edad Media. Y nos vamos a detener, como adelantamos en el último programa, en una figura particularmente significativa, John Ball, un predicador y sacerdote inglés del siglo XIV, cuya actividad se sitúa en un punto de tensión entre la predicación evangélica, la crítica social y la desestabilización del orden establecido. Hemos de decir que no estamos ante un hereje sistemático ni ante un teólogo en un sentido estricto. Estamos, en cambio, ante algo mucho más difícil de delimitar, ¿no? Un predicador que toma elementos del Evangelio y de la Sagrada Escritura y los proyecta sobre una realidad social de su tiempo, bueno, sobre la realidad social de su tiempo, mejor dicho. Y la pregunta que nos va a guiar en este programa es sencilla en su formulación, pero muy profunda en cuanto a lo que implica, ¿no? Y es, ¿qué ocurre una vez que la verdad del Evangelio, que es real y profunda, se convierte en un criterio absoluto a la hora de juzgar la historia? Antes debemos detenernos en el contexto histórico y religioso del siglo XIV, en Inglaterra, de finales del siglo XIV. Ya desde mediados de esta centuria, el reino estaba atravesando por una crisis que no solamente era económica y política, sino también cultural y espiritual. La peste negra había reducido drásticamente la población, alterando el equilibrio entre trabajo, propiedad y poder. La escasez de mano de obra dio lugar a tensiones entre señores y campesinos, mientras que las autoridades intentaron mantener el orden mediante medidas coercitivas. Rodney Hilton ha demostrado, ¿no?, cómo en este proceso se genera una transformación en la percepción social, ¿no? Una especie de toma de conciencia que cuestiona la naturalidad de las jerarquías que hasta ese momento pues, no era ni siquiera cuestionada, ¿no?, ni nada parecido. A ello se sumaba la presión fiscal, la altísima presión fiscal, especialmente aquellos impuestos que iban destinados a financiar la guerra de los 100 años, la guerra con Francia. Esto actuó, lógicamente, como un detonante inmediato del conflicto. Pero no todo se entiende sin el contexto religioso, ¿no? Como ha señalado Emilio Mitre, la disidencia bajo-medieval no puede interpretarse únicamente como una desviación doctrinal, sino como una forma de contestación que utiliza el lenguaje religioso para interpretar la realidad, algo que ya vimos en el programa que le dedicamos a los franciscanos espirituales. En este mismo sentido, Anne Hudson ha mostrado cómo el ambiente inglés estaba marcado por la difusión de ideas críticas hacia la Iglesia, lo que creaba un terreno fértil para discursos alternativos. No estamos, por tanto, ¿no?, ante una crisis sectorial, sino ante una crisis de orden completo, donde lo social, lo político y lo religioso se entrelazaban. En este contexto es precisamente donde aparece la figura de John Ball. Las crónicas que nos dan a conocer su figura, críticas ambas con él, son las de Thomas Walsingham y de Henry Knighton. Ambas coinciden en presentarlo como una figura incómoda, persistente y muy difícil de controlar. Knighton, por un lado, lo describe en términos muy directos, ¿no? Praedicabat communibus et eos ad seditionem excitabat. Predicaba a las gentes comunes y las incitaba a la revuelta.
Esta afirmación, como hemos dicho, ¿no?, que procede de un cronista hostil, ofrece, sin embargo, una clave esencial, ¿no? La predicación de Ball no es neutra, sino que tiene consecuencias. Pero Knighton va más allá y recoge el contenido de su enseñanza. Dicebat quod omnes homines natura sunt aequales. Decía que todos los hombres son iguales por naturaleza. Walsingham, por su parte, subraya su persistencia frente a la autoridad. Licet excommunicatus non cesabat predicare. Aunque excomulgado, no dejaba de predicar. Y añade una valoración muy significativa. Populum ad rebellionem provocabat. Provocaba o incitaba al pueblo a la rebelión. Estas afirmaciones deben leerse con cautela, pero no pueden ser ignoradas, ¿no? Reflejan la percepción contemporánea de que su predicación, la predicación de John Ball, tenía un efecto real sobre la sociedad. En fin, ¿pero qué tenemos de él escrito propiamente dicho? Tenemos, por así decirlo, un conjunto muy reducido, pero muy significativo de textos, ¿no? Cuando siendo el más conocido de todos, aquel que en lengua inglesa viene a ser algo así, ¿no? When Adam dealt and Eve span, who was then the gentleman? Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el Señor? Esta formulación condensa una idea teológica. En el origen no existían jerarquías. A esta se suma una carta atribuida a John Ball, transmitida por las fuentes, donde encontramos expresiones como John Ball, greet you all and bidden you that you stand together in God's name. Algo así como John Ball os saluda a todos y os exhorta a permanecer unidos en el nombre de Dios. Y también una arenga, ¿no? Now is time. Ahora es el momento. Como vemos, no son textos extensos ni sistemáticos, pero sí muy reveladores. Muestran una predicación directa, simbólica y orientada a la acción. Como ha señalado Dan, este tipo de discurso no constituye una doctrina elaborada, pero sí una forma de pensamiento con una fuerte capacidad movilizadora. Bien, y aquí aparece el núcleo del problema. La tradición cristiana afirma la igualdad fundamental del ser humano, ¿no? Todos los hombres son creados a imagen y semejanza de Dios, investidos de la misma dignidad, pero no reduce la realidad a ese único principio. Existe una distinción fundamental entre el estado originario y la condición histórica. En el caso de John Ball, esta distinción se difumina. Knighton recoge una afirmación especialmente significativa. Nullus debet esse servus, sed omnes pares. Nadie debe ser siervo, sino todos iguales. Y Walsingham interpreta este planteamiento como una inversión del orden, ¿no? Ordines subvertebat. Subvertía los órdenes establecidos. Aquí se produce el desplazamiento decisivo. Una verdad teológica se convierte en un principio absoluto. Bueno, hablando un poco más a fondo de la revuelta, decir que cuando estalla, este discurso encuentra su momento. Las crónicas muestran cómo la predicación de Ball no solamente acompaña, sino que da sentido a la acción. Knighton afirma, ¿no?, que verba eius populum inflamabat, sus palabras inflamaban al pueblo, ¿no? O Walsingham, coincidiendo con esto, decía, per suas predicaciones multitudo comota es. Por sus predicaciones la multitud fue agitada. Este lenguaje lo que muestra es el miedo de las élites, pero también una realidad, que la palabra religiosa se ha convertido en una fuerza social. No vamos a entrar aquí en las cuestiones militares ni en algunos asuntos que pueden ser consultados en la bibliografía, pero lo que nos interpreta es realizar una interpretación, no de lo que sucede tras el sofocamiento de la ya muy debilitada dinastía de Plantagenet tras la revuelta, ¿no? Y es que el predicador John Ball, es capturado y ejecutado. Y las fuentes no hablan de un proceso doctrinal detallado, sino de una condena vinculada a su papel en la sedición. Walsingham lo define como seditionis auctor, autor de la sedición. Y esto es importante porque no se le condena principalmente por una herejía formal, sino por su papel en la desestabilización del orden. Bueno, tradicionalmente la historiografía ha ofrecido distintas lecturas, ¿no? Hilton interpretó el fenómeno en clave única y exclusivamente social, mientras que Dobson insistió en su complejidad, ¿no?, que atendía a más cuestiones.
Más recientemente, un investigador, Crossley, ha subrayado que John Ball debe entenderse dentro de un marco simbólico y religioso donde el lenguaje bíblico estructura la experiencia, ¿no? Y este punto es el que nos permite recuperar la dimensión religiosa sin reducirlo única y exclusivamente a ideología, si es que eso en este caso concreto es posible. Bueno, ¿y qué podemos ver aquí desde la perspectiva de la vida consagrada, ¿no? Que es lo que a nosotros en este programa pues más nos concierne y más nos atañe, ¿no? Pues diríamos que el caso de John Ball es especialmente sugerente. No se trata de una herejía monástica al uso, pero sí de una dinámica similar. O sea, la radicalización de un principio evangélico. En los Fratricelli era la pobreza, aquí la igualdad. En ambos casos, el problema no está en el principio, sino que se tome como una categoría absoluta. En fin, para concluir, diremos, ¿no?, que John Ball no fue un hereje sistemático, pero su caso muestra con claridad cómo la verdad cristiana, al ser aislada, puede convertirse en un principio de ruptura. El Evangelio exige profundidad, exige discernimiento, pero exige totalidad o integridad. Y es precisamente aquí donde se abre paso el siguiente programa. Porque si en John Ball encontramos una predicación que traduce, ¿no?, el lenguaje popular en ciertas intuiciones religiosas, veremos como en John Wycliffe encontramos la formulación doctrinal que alimenta todo este movimiento, ¿no?, de insurrección. En fin, muchísimas gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Adelante, Padre. Y ya, gracias, don Gilberto Fernández Escolante, y ya, iba a decir, ya tenemos que acabar nuestro programa de hoy. Se ha pasado volando, ¿verdad? Interesante el programa de hoy, en el que hemos tenido oportunidad de acercarnos a Roma, con el padre Antonio Torres, de poder acercarnos a figuras preeminentes, a la historia de la Iglesia, en un modo y en otro. Este es el programa de Vida Consagrada en el que están. Si ustedes quieren escribirme, pueden hacerlo en la siguiente dirección de correo: vidaconsagrada@radiomaria.es. Además, el podcast, que lo pueden bajar y lo pueden adquirir ustedes también, así que sin ningún problema en la web de podcast de Radio María. Y con esto pues concluimos el programa de hoy. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Este es el programa de Vida Consagrada, programa en el que hablamos del hoy, del ayer y casi me atrevería a decir del mañana, de lo que es la vida consagrada para la Iglesia. Gracias a todos por ser habituales y por escucharnos en esta radio que es la Radio de la Virgen. Y ahora les dejo con la programación habitual de Radio María, así que sigan en la emisora. Y me despido de ustedes con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Se despide Padre Koldo Alzola, Trinitario. Vida Consagrada, con el Padre Koldo Alzola.